su vida la entregó. En aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó. Glorificado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden ocupar su lugar, hermanos. Bueno, pues saludamos a quienes nos miran a través de la pantalla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Hoy nos encontramos, pues de alguna manera gozosos como siempre, porque pues estamos reunidos en la casa del Señor. Dios nos permite estar reunidos y eso es un motivo de gozo. Pero principalmente hoy comienza una semana importante para casi todo el mundo, o para aquellos que se profesan cristianos, ¿sí? Para aquellos que conocen de las Escrituras. Hoy comienza lo que se conoce popularmente como la Semana Santa. Y muchos en esta semana pues tienen diversas tradiciones y costumbres. Hay quienes durante esta semana se abstienen de comer cierto tipo de carne y otros simplemente se van de vacaciones a la playa. Pero si bien es cierto que esta semana es importante para nosotros y dentro de nuestra fe, también es importante que analicemos cada uno de los relatos que en la Escritura están establecidos, que nos van describiendo lo que ocurrió cada día de esta semana. Hoy es conocido como el Domingo de Ramos, el inicio de la Semana Santa, y se conmemora un relato, el cual acabamos de leer. Todos los evangelistas, todos los evangelios hablan de este relato, lo dejaron establecido en sus evangelios, en sus escritos, y cada uno de ellos nos muestra una perspectiva, un dato interesante, diferente al de los otros. Todos estos relatos se complementan, y hoy quiero que analicemos a grandes rasgos el relato que se conoce popularmente como la entrada de Jesús en Jerusalén. Fue un día domingo como hoy, pero de hace muchos años, aproximadamente el año 33 de nuestra era. Un domingo como hoy, la Escritura nos dice que Jesús entró en Jerusalén. Y hoy vamos a analizar este relato, y para eso necesitamos hacernos 3 preguntas sencillas. Y el relato nos va a proporcionar la respuesta a esas preguntas sencillas. La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿quién entró? El relato nos dice que alguien entró a un lugar. ¿Quién entró? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es respecto al lugar. ¿A dónde entró aquel que realizó esta entrada? ¿Cuál fue el lugar al que entró? Y la tercera y última pregunta el día de hoy será: ¿cómo es que entró? ¿Cómo fue su entrada? Entonces, son preguntas sencillas que a grandes rasgos ya todos tenemos la respuesta. ¿Quién entró? Lo sabemos. ¿Dónde entró? También lo sabemos. ¿Y cómo fue que entró? Pues también lo sabemos, pero vamos a analizar un poquito más. Vamos a dar una respuesta un poquito más profunda a estas preguntas. Quiero que tú y yo analicemos muy bien la respuesta a estas preguntas, porque cuando las comparamos con nuestra vida, vamos a encontrar una gran similitud que nos va a llevar a alabar el nombre de Dios. Dicho esto, pasemos a analizar la primera pregunta y su respuesta. La primera pregunta es: ¿quién entró? La respuesta es sencilla. El domingo de hace muchos años, en la entrada de Jerusalén, un hombre llamado Jesús de Nazaret entró por las puertas de aquella ciudad montado en un pollino, un burrito. Nunca había sido montado, no había sido amansado, pero Jesús de Nazaret entró montado en ese animalito y entró de una manera interesante. Jesús de Nazaret, como es conocido popularmente a lo largo de todo el mundo, tiene varios títulos que tienen un gran peso en nuestra vida. ¿Quién es Jesús de Nazaret? Lo primero a resaltar es el hecho de por qué digo o por qué utilizo la expresión es. Porque sería más sencillo decir y más lógico, acorde a la sociedad, decir quién fue o quién era Jesús de Nazaret, como si ya no existiera.
Pero la primera característica de esto es que Él no ha dejado de existir. El que entró en Jerusalén en aquel año sigue estando vivo en este tiempo. Por lo tanto, lo primero que entendemos es que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios que, así como dice la Escritura en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que entró en Jerusalén un domingo como hoy de hace muchos años era Jesús de Nazaret, nada más y nada menos que el Hijo de Dios, enviado al mundo. Pero también hay otro título maravilloso. ¿Quién entró en Jerusalén? Jesús de Nazaret, nuestro sumo sacerdote. La Biblia nos describe el ministerio de Cristo como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Con qué sentido? ¿Con qué propósito? Con el propósito de que Él vino a la tierra para poder presentar un sacrificio agradable delante de Dios que nos lograra reconciliar a nosotros los pecadores con el Padre que está en los cielos. El sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, o sea, nuestro Señor Jesucristo, fue el único que presentó un sacrificio una sola vez y para siempre, que tuvo efectividad en ese momento, tiene efectividad en nuestros días, y si Cristo aún no viene, tendrá efectividad hasta que el mundo deje de existir. Por eso es sumo sacerdote para siempre. La Escritura nos describe y nos da un hermoso consuelo. El escritor a los Hebreos nos menciona: nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. El que entró en Jerusalén un domingo como hoy, hace mucho tiempo, es hoy nuestro sumo sacerdote, el cual intercede por nosotros al Padre. Ese es el que entró en Jerusalén. Pero también hay otro título, y hay demasiados títulos, pero hoy solamente mencionaré algunos. ¿Quién entró en este lugar? Jesús de Nazaret, el Cordero de Dios. No solamente fue el sumo sacerdote que presentaría el sacrificio, Él mismo era el sacrificio. En la entrada triunfal en Jerusalén, la entrada del Señor Jesucristo en esta ciudad, un domingo como hoy hace muchos años, era el inicio del camino hacia la cruz, para poder cumplir aquello que Juan describió de la siguiente manera: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que cuando analizamos un poco más esta pregunta hay una gran variedad de respuestas, y todas con un gran peso en nuestra vida. Y por último, ¿quién entró en esta ciudad? Jesús de Nazaret, el Rey de Reyes. Amén. Nuestro Señor Jesucristo entró de una manera maravillosa, cumpliendo muchas profecías, en especial las que mencionó Isaías y aquella que mencionó Zacarías, en donde Israel o Jerusalén, la hija de Sión, vería a su rey entrar en su ciudad de una manera mansa y humilde, montado sobre un pollino, montado sobre el hijo de una bestia de carga. Cuando el Señor Jesucristo entró de esta manera, Él se dio a conocer como lo que es, Rey de Reyes. Amén. Y sigue siendo hasta el día de hoy Rey de Reyes. No ha dejado de serlo, mis hermanos. Este fue aquel que entró en Jerusalén un día como hoy de hace muchísimos años. Esta es la primera respuesta a nuestra primera pregunta. Pero la segunda pregunta también es interesante. Una vez que analizamos quién es el que entró, ahora debemos preguntarnos ¿a dónde fue que entró? Sí, la respuesta es sencilla: a Jerusalén. Pero analicemos un poquito más cómo se encontraba esta ciudad. Primeramente entendemos que la ciudad se llamaba Jerusalén, la capital o la santa ciudad donde se encontraba el templo de Dios, donde se realizaban los sacrificios continuamente, donde la gente que vivía ahí conocía la ley de Dios, donde la gente que vivía ahí decía que conocía y tenía una relación con Dios.
Esa era la ciudad a la que entró el Señor. Pero aunque tenían el conocimiento de la ley de Dios, aunque tenían el templo de Dios en esa ciudad, aunque se realizaban sacrificios a Dios en esa ciudad, y justamente en esa semana muchos judíos de alrededor del mundo se habían reunido en la ciudad por la festividad de la Pascua que conmemora la salida de Egipto, vemos que la ciudad estaba llena de pecado y corrupción hasta en el área del templo. Pues la Biblia menciona que el Señor purificó el templo expulsando a los mercaderes, a los cambistas, a los que vendían animales, a todos aquellos que habían convertido la casa de Dios, según sus propias palabras y cumpliendo la Escritura, en una cueva de ladrones. Jerusalén, en su momento más esplendoroso, fue la ciudad de Dios. Pero en este punto, era una ciudad corrompida, llena de pecado, que decía conocer a Dios, pero vivía lejos de Dios. Una ciudad también que no era libre. Una ciudad que no gozaba de la libertad que muchas naciones gozan el día de hoy. En la época del Señor Jesucristo, Jerusalén estaba bajo el imperio romano. Y Roma los oprimía, Roma los masacraba. A cualquier señal de rebelión, por mínima que fuese, Roma mandaba matar a un montón de personas. Israel, y más específicamente Jerusalén, no soportaban vivir bajo la esclavitud o la opresión romana. ¿Por qué? Porque Roma era una nación ruin y pagana, que servía a otros dioses, que tenía otras costumbres, y los judíos, al saber que tenían el conocimiento del Dios verdadero, del Dios único, no toleraban ser tratados o ser dominados o gobernados por personas que no tuvieran temor de Dios. Una de las cosas más irónicas es que Jerusalén no tenía paz en este momento. Irónicamente digo, ¿por qué? Porque Jerusalén, este nombre en hebreo significa fundamento de paz. Pero tristemente, Jerusalén lo único que tenía de paz en ese momento era el nombre. No tenían paz, sus habitantes vivían intranquilos, esperando la llegada de un rey. Sus habitantes vivían esperando la aparición gloriosa del Mesías que las profecías anunciaban. Sus habitantes buscaban ser libres de la opresión romana. Los habitantes de la santa ciudad no vivían ni en libertad ni en paz. Ese fue el lugar al que entró Jesús. Un lugar corrompido, un lugar lleno de pecado, un lugar que decía tener conocimiento de Dios, un lugar que tenía el templo de Dios, un lugar donde se hacían sacrificios y ofrendas a Dios, pero un lugar que tristemente estaba muy lejos de Dios. Un lugar en donde las autoridades religiosas eran hipócritas y lejos de buscar agradar a Dios, buscaban agradarse a sí mismos. A esa ciudad entró Jesús. También es una respuesta interesante que más adelante va a tener un gran significado. Esta es la segunda respuesta a nuestra segunda pregunta. Ahora viene la tercera pregunta. ¿Cómo fue que entró Jesús a esta ciudad? Ya entendimos que entró Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios y el Rey de Reyes. Sabemos que entró a Jerusalén, una ciudad que en ese momento se encontraba corrompida, dominada por Roma, que conocían a Dios pero vivían lejos de Dios. Pero ¿cómo fue que entró nuestro Señor Jesucristo a esta ciudad? Bueno, en términos sencillos, nuestro Señor Jesucristo entró como Mesías, entró como Rey y entró triunfante. Es interesante porque si has leído los Evangelios, antes de este acontecimiento, de aquí hacia atrás, el Señor Jesucristo le ordenó explícitamente a los suyos, a sus discípulos, no decirle nada a nadie sobre quién era Él. Los discípulos ya sabían quién era el Mesías. Pedro incluso llega a confesar por fe: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pero Jesucristo les dice: no le diga nada a nadie, que nadie se entere, no es el momento. Pero en la entrada que hace a Jerusalén, ya no oculta quién es, hace una real exhibición pública de quién es en realidad. Entró cumpliendo la profecía de Zacarías y de Isaías, montado en ese burrito, para que ni las autoridades religiosas ni los habitantes de Jerusalén digan en aquel día: Jesús no nos dio señales de que era el Mesías.
Él entró cumpliendo la profecía bíblica y entró montado en un pollino. Entró como Mesías. Es el Mesías prometido. Y aunque hoy Israel lo sigue rechazando, es y siempre será el ungido de Dios que vino a salvarnos. Entró como Mesías. Pero también dice la Escritura que entró como Rey. Cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo va en ese pollino y va entrando en la ciudad, mucha gente, los discípulos que venían detrás de él, que no eran solo los 12, sino una gran multitud que lo venía siguiendo, y gente que ya estaba en la ciudad, que salió a recibirlo, dice la Biblia que llevaban un comportamiento maravilloso. Los que iban con él comenzaban a gritar y a alabar a Dios a grandes voces, diciendo: bendito el reino que viene de parte del Señor. Los otros evangelistas nos permiten saber que también sus alabanzas o su cántico era: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas, dice la Escritura. Y que en señal de reconocimiento de su realeza y de que la gente reconocía que él cumplía las profecías mesiánicas, muchos tendían sus mantos en señal de admiración y respeto para que el Señor Jesús pasara por encima de ellos. Y asimismo, quien no tenía manto o quien quería hacerlo de otra manera, cortaba ramas de palmera y las meneaba en el aire, o también las ponía sobre el suelo para que Jesús pasara sobre ellas. Fue una entrada digna del Rey de Reyes. No fue cualquiera el que entró en esa ciudad. Entró como Mesías, entró como Rey, pero también entró triunfante. El recibimiento que le dieron, los cánticos y la alabanza a Dios que se empezaron a exclamar, generaron un bullicio grandioso, similar al de un pueblo que recibe a su gobernante que ha triunfado en la batalla, que viene de una guerra y ha salido victorioso. Entró de una manera triunfal nuestro Señor Jesucristo. La gente lo recibió, lo alabó, lo reconoció como el Mesías, reconoció que era el Hijo de David, reconoció que era el enviado de Dios, y clamaban a grandes voces. Estas son las respuestas a estas 3 preguntas. Es un relato que conocemos mucho, pues cada año, cada día, con respecto a la Semana Santa, vemos los mismos relatos una y otra vez. Yo creo que esta historia, para muchos de los que ya llevan más años en el Evangelio, son historias muy conocidas que no sabemos de memoria. Son historias sencillas, pero una vez que hemos analizado las 3 preguntas, ¿quién entró? Y la respuesta fue Jesús de Nazaret, el sumo sacerdote, el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes. ¿A dónde entró? A una ciudad llamada Jerusalén, que aunque tenía nombre de fundamento de paz, no tenía paz, que vivía en pecado, que vivía corrompida, que vivía bajo la opresión de alguien que los dominaba, que vivían hipócritamente, que aunque conocían a Dios, no tenían una relación con Él. Bueno, a ese lugar fue el que entró. Y que asimismo Él realizó su entrada triunfante como Rey y como Mesías, dándose a conocer públicamente ante todos los que estaban ahí presentes. Cuando nosotros analizamos este relato, mis hermanos, entendemos el por qué sus discípulos venían alabando y cantando a grandes voces. Este bullicio generado por el recibimiento de Cristo en Jerusalén provocó tal bullicio que de alguna manera los fariseos se sentían indignados del recibimiento que le estaban dando al Señor. Y Lucas es el único que registra esta indignación de parte de los fariseos, de las autoridades religiosas, e hipócritamente le piden al Señor: Jesús, calma a tus discípulos, están haciendo mucho ruido, diles que se callen. ¿Qué iban haciendo los discípulos? ¿Qué iban gritando? Dice la Biblia que los discípulos iban alabando a Dios y reconociendo las maravillas que Jesucristo había hecho. Más explícitamente, uno de los milagros más recientes en el contexto histórico fue la resurrección de Lázaro. Y mucha gente, al contemplar ese milagro, creyó en Cristo y le iban siguiendo, y por eso iban alabando a Dios. Vieron que Él había resucitado a un muerto. Vieron que un muerto fue levantado, aunque ya llevaba 4 días ahí enterrado, sepultado. Toda la gente comenzaba a alabar a Dios y comenzaba a exaltar a Cristo por las maravillas que había hecho durante todo su ministerio. Mis hermanos, cuando el Señor Jesús escucha
que los fariseos quieren y buscan que los seguidores se callen y dejen de alabar, Cristo les da una sencilla respuesta. Si ellos callan, les digo que aún las piedras clamarían. Esto lleva dos sentidos importantes e interesantes. Jesucristo dice eso primeramente, ¿por qué? Porque les estaba dando a entender a los fariseos que ahora ellos eran más duros que una piedra todavía. Porque si los discípulos callaban, aún la creación inanimada, sin vida como tal, alabaría al Creador. A lo largo de las Escrituras, la Biblia nos da esta especie de figuras o de ilustraciones en donde la misma creación alaba a Dios. En varias ocasiones se menciona: los árboles saltarán de júbilo, los árboles aplaudirán, la tierra temblará ante su presencia. Y en este caso el Señor Jesucristo dice: si ellos callan y dejan de alabar, las piedras van a comenzar a alabarme. ¿Por qué? Porque soy el Creador, porque yo soy Dios, soy el Hijo de Dios. Es lo que Jesús estaba diciendo en primera instancia. Y lo segundo es, como les decía hace un momento, que los fariseos habían llegado a ser más insensibles que una piedra. Ellos, teniendo el conocimiento de las profecías, viendo las señales cumplidas frente de sus ojos, no quisieron reconocer a Cristo como el verdadero Mesías. Ellos ya desde ese momento habían determinado su muerte. Desde el momento en el que Jesús entró triunfalmente en Jerusalén, las autoridades religiosas ya lo habían rechazado y habían dispuesto y acordado el matarle ahora que había entrado en la santa ciudad. Es así como vemos y recordamos este gran relato que ocurrió un domingo como hoy, hace muchos años. Pero cuando analizamos la historia y la comparamos con nuestra vida, hay una gran similitud entre este acontecimiento y la vida de cada uno de nosotros. Para que tú entiendas a qué me estoy refiriendo, quiero contarte una historia sobre un muchacho. Este muchacho nació en una familia cristiana, así que, como la Jerusalén del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, conocía a Dios. En algunas ocasiones asistió a varios templos, a varios servicios. Conocía un poco la ley, o sea, la palabra de Dios. Y pues, al vivir en una familia cristiana, estaba acostumbrado a eso que llaman fe. Oraba por los alimentos, le gustaba ir a los eventos para niños, pero aunque conocía a Dios y aunque más o menos conocía su palabra, durante su adolescencia este muchacho cayó en los vicios. Este muchacho llegó a alejarse de Dios, llegó a ofenderlo en muchas cosas, demasiadas cosas. Vio cosas que no debía ver, escuchó cosas que no debía escuchar. Su vocabulario era horrible. Y aunque él no lo sabía en ese momento, vivía sin paz, como Jerusalén, y vivía oprimida. El muchacho vivía oprimido por el pecado. Era esclavo de Satanás y Satanás tenía control completo sobre él. Este muchacho durante su adolescencia se depravó bastante y en ciertas ocasiones llegó incluso a pensar que su vida, su nacimiento, su existencia en esta tierra era un accidente. Este muchacho creció en un hogar cristiano, pero así como Jerusalén, solo tenía conocimiento de Dios, pero no vivía conforme a la voluntad de Dios. No tenía una relación con Dios. Vivía oprimido por el diablo y por la esclavitud del pecado. La situación de este muchacho es semejante a la situación de la Jerusalén en la que entró Jesús. Una ciudad sin paz, un muchacho sin paz. Una ciudad que no era libre, un muchacho que no era libre. Una ciudad que creía conocer a Dios, pero que su corazón estaba lejos de él. Un muchacho que había nacido en una familia cristiana, pero que su corazón estaba lejos de Dios. Que le aburría ir a los servicios cuando su familia lo llevaba. Pero así como hubo una entrada triunfal en Jerusalén, un domingo como hoy, hace mucho tiempo,
La vida de este muchacho también cambiaría bastante cuando recibió la visita especial de alguien especial. Ese muchacho que vivía envuelto en delitos y pecados, ese muchacho que no quería saber nada de Dios, un día recibió la visita de Cristo. Cristo entró en su corazón, lo limpió, lo salvó, le dijo: tú eres mi hijo, te amo. Y le dio un propósito, le dio una nueva vida, expulsó con eso al diablo y su dominio, al pecado y sus tentaciones, y le dio un nuevo propósito a este muchachito. Y ese muchachito hoy tiene un propósito muy grande. Solamente Dios sabe hasta dónde va a llegar. Hoy es un pastor inexperto que busca servir a Dios. Y ese muchachito es el que les está predicando el día de hoy. Gloria a Dios. Mi vida cambió porque Cristo hizo una entrada triunfal en mi corazón. Entró como Rey, como Mesías, me enseñó la salvación, me otorgó la salvación y me libró de la esclavitud del pecado, me dio paz y me ayudó y me sigue ayudando hasta el día de hoy. Amén. Así como Cristo entró triunfalmente en aquella ciudad, entró en mi vida y sé que ha entrado en la vida de muchos aquí presentes. Amén. De una manera triunfal, derrotando al enemigo, derrotando el poder del pecado sobre nosotros, derrotando al imperio de la muerte, triunfando sobre él en la cruz. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta entrada triunfal en cada uno de nosotros. Y hoy el motivo de este mensaje es que recordemos el día de hoy esa entrada triunfal que Cristo hizo en tu vida, que hizo en mi vida. Que recordemos que entró y nos libró del poder del pecado, nos libró de la muerte, nos libró de la condenación. Esa entrada triunfal es digna de celebrarse el día de hoy. Amén. Porque gracias a Jesucristo hoy podemos decir que somos hijos de Dios. Amén. Hoy somos perdonados. Y este mensaje también lleva el propósito de que todos aquellos que hoy me escuchan, tanto aquí en lo local como a través de la pantalla, si eres alguien que hasta el día de hoy vive ajeno a la fe, vives sin reconocer a Cristo como tu Señor y Salvador, el mensaje de hoy para ti es el siguiente: Dios tiene un propósito contigo y puede entrar triunfalmente en tu vida para también darte un nuevo propósito, un nuevo nacimiento. Yo estoy consciente de que Dios tiene un propósito con ese que a veces no tiene ganas de venir al culto. Lo sé porque yo era uno de esos, pero Dios me cambió. Amén. Dios tiene un propósito con aquel que parece que no se afirma en la fe. Lo sé porque yo era uno de esos. Dios tiene un propósito con aquel que en ocasiones dice: mi vida no sirve, no tengo un propósito, nadie me quiere. Yo lo sé porque yo era uno de esos. Dios tiene un propósito para todo aquel que batalla con el alcohol, que batalla con algún vicio, que batalla con su vocabulario. Dios tiene un propósito con ellos. Yo lo sé porque yo era uno de esos. Dios tiene un propósito incluso con aquellos que batallan con su sexualidad. Yo no lo sé, yo no era uno de esos, pero sé que hay un propósito para ellos también. Todos aquellos que hoy viven esclavos de algo, sea un vicio, sea un pecado, todos aquellos que viven sintiendo que no tienen valor, todos aquellos que viven oprimidos por algo, como Jerusalén vivió oprimida por Roma, como nosotros vivíamos oprimidos por el pecado, todos hoy tienen que escuchar este mensaje. Así como Cristo entró triunfalmente en Jerusalén, y así como entró triunfalmente en mi vida y en la vida de muchos cristianos, puede entrar triunfalmente en tu vida. Es el Rey de Reyes, el poderoso de Israel, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En este día no es, y esta semana no es para que dejes de comer carne. Esta semana es para que tengas un encuentro personal con Cristo, para que le agradezcas por lo que hizo en la cruz, porque en todo momento Él cumplió su ministerio de venir, morir por nosotros y otorgarnos ese acceso libre para con el Padre Celestial.
Mis hermanos, entonces el mensaje de hoy es sencillo. Para nosotros, los que ya somos cristianos, el diablo va a querer que callemos, así como los fariseos querían que los discípulos callaran y dejaran de glorificar a Dios. El diablo va a querer que dejemos de alabar, que dejemos de pronunciar que Cristo vive, que dejemos de pronunciar que Cristo salva, que dejemos de pronunciar que Cristo viene. El diablo va a querer eso, que los discípulos se callen. Pero tú y yo, como verdaderos discípulos y como aquellos que han experimentado las maravillas de Cristo en nuestra vida, tú y yo tenemos que seguir alabando. Tú y yo tenemos que seguir proclamando el Evangelio del Hijo de Dios, el Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para aquellos que aún no han reconocido a Cristo como Señor y Salvador, la oportunidad es hoy. Pídele al Señor que entre en tu corazón. Pídele que entre triunfalmente en tu vida, que cumpla el propósito que tiene para ti desde antes de la fundación del mundo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, los invito a ponerse de pie en esta hora. El mensaje es sencillo de comprender. El mensaje es bastante sencillo. Le pedimos a toda la iglesia que en esta mañana exaltemos por un tiempo al Rey de Reyes. Cristo ha entrado triunfalmente en tu vida. Hoy es algo digno de celebrar. Cristo rompió las cadenas del pecado que te ataban. Cristo te dio vida nueva, te dio la potestad de ser su hijo. Cristo nos ha dado demasiado y no podemos pagarle. Al menos otorguémosle nuestra alabanza todos los días de nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Padre maravilloso, te damos gracias en esta hora por tu amor y por tu gracia. Tu palabra ha sido compartida, Señor, un mensaje sencillo. Mi Dios eterno, yo creo, yo reconozco que tú vives, que tú reinas, que tú vienes. Yo reconozco, Señor, que mi vida hoy ha cambiado, porque así como entraste triunfalmente en Jerusalén, a su momento entraste en mi vida, Señor. Me cambiaste, me diste un propósito, me diste vida nueva, Señor. Renovaste mis fuerzas, mi Dios. He comprobado que tú eres un Dios real. He comprobado, Señor, que tú eres un Dios de inagotable gracia, de inagotable amor. Y sé que no soy el único, mi Dios, que todos los que me escuchan, o que al menos la gran mayoría, puede decir lo mismo de ti en sus vidas. Hoy nos tomamos un tiempo para exaltarte, Señor, y para levantar nuestras manos a ti en señal de agradecimiento. Nos libraste del pecado, nos diste un nuevo nacimiento, borraste nuestro pasado y nos preparas para un futuro eterno en donde estaremos contigo para siempre. Oh Señor eterno, si hay alguien aquí que vive oprimido por el pecado, si hay alguien aquí que vive esclavo de algo, Señor, que lo mantiene atado, hoy te ruego, Señor, te rogamos como iglesia que entres a su vida de una manera triunfal. Entra como Rey, entra como Mesías, entra como Cordero, entra como sumo sacerdote. Rompe las cadenas del pecado. Dale su nuevo propósito, Señor. Que la iglesia en esta hora, Señor, te reconozca, te dé la gloria, te dé la honra. A eso hemos venido, Señor, y hoy en este domingo de Ramos recordamos que sí, entraste triunfalmente en Jerusalén, pero también entraste triunfalmente en nuestras vidas. Sigue haciendo la obra en nosotros, oh Cristo bendito. Que cada día que pase, Señor, nos ayudes a crecer y llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo, Señor. Y todos aquellos que a través de la pantalla nos escuchan, que tal vez atraviesan problemas, necesidades, frustraciones, que sienten que su vida tal vez no tiene sentido, que tal vez, mi Dios, nunca serán libres o nunca tendrán paz. Entra en sus corazones, Señor. Convence,
y otorga salvación a su vida, Dios eterno. Recibe la gloria, recibe la honra de parte de tu pueblo, mi Dios. Toma el trono de nuestro corazón. Haz tu obra en nosotros. Creemos en ti y creemos en lo que harás en nosotros, Señor. Que durante esta semana, Señor, la iglesia pueda tener una conexión interesante y especial contigo. Ayúdanos a enamorarnos más y más de ti. Ayúdanos, Dios mío, a analizar cada detalle de esta semana relatado en las Escrituras. Y bendícenos, Dios mío, que al analizar tu obra, que al analizar tu ministerio, que al analizar tu sacrificio, realmente tomemos conciencia de cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos hoy llamados los hijos de Dios. Gracias, Padre eterno. Espíritu Santo, libera, rompe toda cadena, Señor, quita toda duda. Restaura, libera, Señor, entra triunfalmente en nuestras vidas, entra triunfalmente en nuestros corazones, entra triunfalmente en nuestra familia, entra triunfalmente en los matrimonios, entra triunfalmente en esta iglesia. Toma el trono de nuestro corazón, toma el trono de esta iglesia, toma el trono de nuestra vida. Seas tú el centro de nuestra existencia, seas tú la única razón de nuestra adoración. Seas tú aquel que nos motive a servirte, a amarte, a adorarte por lo que tú has hecho por nosotros, Dios mío. Tuya es la gloria, tuya es la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Pues este es el mensaje de hoy, hermanos. Cristo entró triunfalmente en Jerusalén, pero también entró triunfalmente en tu vida y en la mía. Comparte que Cristo sigue siendo el Rey. Comparte que Cristo sigue salvando. Comparte que Cristo sigue teniendo todo el poder sobre el pecado y sobre el diablo. Y sigue viviendo aferrado a Cristo, porque es Cristo la única esperanza y el único camino, la única verdad y la única vida. Amén. Que Dios les bendiga. Que Dios bendiga a los que nos escucharon a través de la pantalla. Nos vemos en el próximo servicio. Aquella cruz su vida la entregó, en aquella cruz me otorgó la salvación. En aquella cruz Él no se quedó, pues al tercer día de la tumba se levantó.